Bueno, amigos y amigas, estamos en la entrevista de la semana. Y bueno, este es un programa que tiene pocos días de nacimiento. Estamos ya arribando hacia un mes y una semana. Ya tenemos al aire. Y bueno, tengo una amiga, Claudia Rita, que siempre vive tuiteando sobre la equidad de género. Y ya me había dicho, Ariel, pero tú nada más llevas hombre a ese programa. Y bueno, pues señores, le tenemos aquí su primera invitada, dama, una mujer, ¿verdad? Está con nosotros, pues, una amiga también, pudiéramos decir, es una joven que ha decidido ser política. Ella se define una persona política. Ella es Nicole Pichardo, quien es aspirante a diputada por la provincia de Santo Domingo, en la circunscripción número 4, ¿verdad? En Santo Domingo Oeste también pertenece al partido Opción Democrática y está en su equipo de dirección. Así que ella con nosotros en De la Semana. Nicole, bienvenida. Gracias, Ariel, y un saludo a Claudia Rita, siempre una compañera de buenas luchas feministas y equitativas. Aquí estamos. Nicole, para los que no te conocen, ya eso es rutina, pero cada medio tiene su público y quizás el público de la semana quizás ha visto pocas cosas de Nicole en las redes y quiere enterarse quién es Nicole Pichardo, de dónde sale, quién es. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale Nicole? Bueno, Nicole Pichardo fue y siempre será una activista por los derechos de las mujeres y a favor de una sociedad más igualitaria, libre de violencia. Y esa vida de activismo y de haber hecho esa vida en el mundo público, hacia afuera, presionando en las calles, demandando una sociedad más igualitaria, más equitativa, me llevaron a la política porque me di cuenta que esta lucha ciudadana siempre va a ser importante, pero necesita de un brazo político que escuche y que canalice sus demandas. Y por eso yo decidí dar el paso hacia la política electoral hace aproximadamente 3 años. Hace 3 años. Nicole, ¿qué es eso que tú pones ahí de que persona política? Yo me defino como persona política. ¿Y qué es eso? ¿Que los políticos no son personas? No, totalmente, los políticos somos personas y ponerlo es una manera intencional de recordar eso. Yo creo que a veces la política electoral puede ser muy hostil y yo creo que tenemos que recordar que todos somos humanos, no porque tenemos que pensar que la política va a ser distinto a lo que es, porque es la batalla cultural y siempre va a ser así. Es la contraposición de ideas con respeto y obviamente con decencia, pero ser una persona política implica que también las personas que no están viendo entiendan que son sujetos y sujetas políticas. Eso no significa que tú tengas que dar el paso a la política electoral, pero sí implica que eres un sujeto político, o sea, que tus acciones o lo que tú dejas de hacer impacta a un colectivo y también lo que tú dejas de hacer también impacta a un colectivo. Y yo creo que ese sentido de comunidad y de dejar el individualismo a un lado es muy importante siempre recordarlo. Y por eso yo estoy en política, porque yo quiero ser parte de las personas que decidan el futuro y el presente del país, pensando en la sociedad como colectivo, como que nos puede beneficiar a todos y sabiendo que el ganar-ganar es posible. Tú eres abogada de profesión. No. ¿Cuál es tu carrera? Yo soy licenciada en negocios internacionales, egresada de INTEC. ¿Y cómo una chica de INTEC termina enrolada en la política? ¿Qué te trajo a la política, Nicole? Bueno, yo creo que si la universidad lo hace bien, tú sales de ella con más dudas que certezas y descubriéndote más todavía. Y yo en mi carrera, cursando por el INTEC, me di cuenta que las electivas que tenían que ver con geografía humana, sociedad, ciencias sociales y políticas eran mis favoritas. Y ahí yo me descubrí y dije, cónchale, esto me hace sentido. Por ejemplo, la clase de antropología fue increíble para mí, porque yo aprendí de la mano de Fátima Puerto Real, la profesora, por ejemplo, la evolución de la sociedad dominicana. Y habiendo leído Juan Bosch, también me hizo mucho sentido en composición social dominicana. Yo creo que es muy importante siempre entender qué nos ha traído hasta aquí, qué recorrido hemos hecho los dominicanos para llegar hasta aquí. Y cuando digo hasta aquí es lo bueno y lo malo, porque tenemos luces y sombras. ¿Por qué? Porque eso te llena de paciencia y de entendimiento y te da una ruta de qué repetir y qué no en el futuro. Entonces, esas materias que yo tomé en la universidad me abrieron los ojos y me dijeron, tu verdadera pasión es trabajar por el colectivo. Y aquí estoy. Ese es tu camino. Ese es mi camino. Nicole, veo siempre en las redes sociales que tú dices orgullosamente que eres feminista. ¿Cuándo tú descubriste esa pasión por el feminismo? Yo creo que yo nací feminista. Sí, pero uno niño creo que no sabe de esos conceptos, aunque quizás tú lo practiques
Sí, sí, sin darte cuenta. Yo creo sin que darte empezó, cuenta. empezó desde la inconsciencia. Yo me di cuenta creciendo como dentro de mi propio hogar los estereotipos de género no se cumplían. Por ejemplo, mi papá es ultra, hiper, mega sentimental, llorón, por ejemplo, y mi mamá es una mujer con un carácter muy fuerte, que verla llorando es casi imposible, muy difícil. Entonces, yo iba creciendo y si una es suficientemente observadora, se da cuenta que estos estereotipos no cuentan la verdad y cuentan la mitad de la historia. Y a partir de yo sentirme de esa manera, también siendo la única mujer entre dos hombres, yo soy la única mujer de En la 3 hijos, casa. también se te achacan unos roles que son bastante injustos. Y justo ayer, el día 11 de octubre, se celebraba el Día Internacional de la Niña, y yo hablaba en mis redes sociales cómo por el tema de los estereotipos de género, el cuidado del hogar, los quehaceres del hogar, recaen de manera extremadamente desigual sobre las niñas y mujeres. Y esto impacta en su desarrollo social, político y Es económico. así, es Y verdad. yo lo viví en mi casa. O sea, yo me acuerdo haber visto una consigna feminista en internet, porque yo crecí en la era hiperconectada y globalizada, que también aportó mucho a yo entender mucho más de la doctrina feminista. Y había una doctrina, una consigna que decía, si los platos limpios son de todos, que los sucios también lo sean. Wow. Y a mí eso me hizo tanto sentido. Y yo decía, Dios mío, pero aquí está pro- lo que yo qué necesitaba, la profundo. respuesta que yo necesitaba. Entonces creo que el feminismo mejoró mi vida, me llevó al activismo social y político y me trajo hasta aquí. Así que tengo mucho que agradecerle porque desde que me autoidentifico como tal, soy mejor hija, soy mejor hermana, soy mejor pareja, soy mejor amiga y mejor compañera. Creo que la doctrina feminista libera tanto al hombre como a la mujer y mejora la sociedad porque construye una cultura de paz, que es imposible tener paz si la sociedad es extremadamente desigual. Nicole, no hay muchos tabús aquí en la República Dominicana, porque cuando uno escucha eso de feminismo, uno lo que se va es este tipo de mujeres que incluso hasta la asocian al lesbianismo, porque no lo ven como posible que una mujer quiera luchar por la equidad y los derechos de las demás damas. De la sociedad No, en general, o sea, no solamente de las no ha mujeres. encontrado, Nicole, choque social, sobre todo tú que vienes del municipio de Santo Domingo Oeste, que todavía tiene muchas precariedades económicas, una sociedad bastante conservadora. Cuando tú llegas con estos conceptos, quizás te ven como alguien de otro país, otro planeta. No, para nada. ¿No te ha pasado eso? No, al revés, porque es que más allá que la etiqueta del feminismo o no feminismo, es entender que la sociedad tiene que vivir en igualdad. Y por ejemplo, cuando tú conversas sobre estancias infantiles, sobre lo importante que es tener más CAIPI, por ejemplo, más centro de atención integral a la primera infancia, el razonamiento detrás del cual existe el CAIPI es un razonamiento feminista. Es la crisis de cuidados. Cuando las mujeres migramos masivamente a la vida pública, a la vida laboral, se creó una crisis de cuidado porque éramos la cuidadora por excelencia. Entonces, cuando ya no podíamos cuidar porque el sueldo del hombre no fue suficiente y tuvimos que emigrar a la vida pública, se creó esta crisis de vacío. ¿Quién va a cuidar de los infantes desde los 0 a los 5 años cuando entran a la escuela pública? Los CAIPI son una respuesta a eso. Eso es feminismo. Entonces, cuando tú estás en el territorio, cuando tú estás hablando con la gente, lo primero es que este país es 60% hogares monoparentales liderados por mujeres. Y cuando tú te sientas con la mujer y tú le preguntas, ¿cómo tú te sentirías? ¿Cómo tú hubieses criado si tú hubieses tenido más guarderías infantiles disponibles? ¿Cómo tú hubieses criado si a ti te hubiesen enseñado a educar en igualdad? ¿Cómo tú te hubieses criado tú misma en tu propio hogar si en tu hogar la igualdad fuera el centro? El respeto a las mujeres, el respeto a nuestros cuerpos, el respeto a nuestras identidades. Y todas dicen, hubiese sido diferente. O por ejemplo, aprendí cosas después de adulta, después de ser mamá, que me hubiese gustado saber antes. Como por ejemplo, que yo puedo reclamar respeto sobre mi cuerpo. Que yo tengo derecho a denunciar cuando una persona me toca sin mi consentimiento. Que yo tengo que enseñarle eso a mis hijos también. Y todo eso tiene que ver con la doctrina feminista. O sea, que yo creo que este país es mucho más feminista de lo que nosotros creemos que Es es. verdad. Totalmente. Nicole, entonces, a propósito de eso, tú que quieres ir al Congreso de la República, ¿cuáles serían las iniciativas en las que tú te vas a enfocar? Ya conociendo cuál es tu ideología. Bueno, lo primero y lo que más me ocupa y me interesa demostrar en el Congreso es que la sociedad entienda que el poder legislativo es un poder, el primer poder del Estado, y es un poder de contrapeso. Nicole Pichardo quiere ir al Congreso a hacer contrapeso de la mano de la bancada de Opción Democrática. ¿Por qué, Ariel? Porque a veces nos concentramos a la hora de ir a votar en pensar en el presidente, o pensar en el alcalde o alcaldesa o la presidenta, pero descuidamos muchísimo el poder legislativo y ese es el poder donde se hace el contrapeso. Si el poder ejecutivo, o sea, el presidente, lo ocupa un partido, ese partido no debe tener mayoría en la Cámara.
Aquí no se entiende Porque así. se tiene que hacer ese contrapeso. Claro, no se entiende así, pero se tiene que cambiar. De hecho, el gobierno del 96 de Leonel Fernández brilló por eso. No tenía mayoría el PLD en las cámaras legislativas en el 96. Y eso es parte del éxito de ese gobierno. Eso igual que la economía de mercado y la lógica del mercado. Al consumidor le conviene que haya competencia, al votante también le conviene que haya competencia. Entonces Nicole Pichardo quiere ir a hacer contrapeso. ¿Y cómo se ve el contrapeso? Un presupuesto general del Estado que se aprueba todos los años en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es un presupuesto que tiene que votarse, aceptarse o rechazarse dependiendo de las prioridades que tiene este país. Vimos ahí a José Horacio, Claro. que es de tu partido, pronunciarse al respecto. José Horacio se pronuncia al respecto debido a la falta de indexación de la canasta básica familiar, el ajuste salarial que se tiene que hacer. Yo me pronunciaría también a favor de mayor presupuesto para INAIPI, porque los CAIPI necesitan ser más a nivel nacional. Yo quiero ir al Congreso también a proponer el primer Sistema Nacional de Cuidados, que cree la infraestructura que conecte las estructuras de cuidado que ya hay, por ejemplo los CAIPI, pero que también se trabaje con los CONAPE, porque los CONAPE es donde dependen el cuidado de las personas mayores de edad, pero depende el presupuesto, ¿tú sabes de qué? De la caridad. Y no se lo dan. Y no se lo dan. Entonces, Nicole Pichardo va a levantar la mano a favor de un presupuesto que aumente dinero a esos cuidados. Tú sabes que ahora estoy hablando de esa parte de los envejecientes, que son los olvidados, después que dan su vida entera de servicio, que crían hijos, nietos. Así es. Como que al final de la vida se le quitan todos los derechos, porque incluso hasta el seguro médico se lo quitan al envejeciente. Yo vi una iniciativa en la provincia de Hermanas Mirabal que se llama la Casita del Abuelo. No sé, creo que lo apadrina el ayuntamiento allá, pero eso sería un buen ejemplo y me gustaría que lo vieras. Lo buscaré, que pudiera claro. ser un programa nacional para cuidar a los ancianos, que es un lugar, no tienen asilo para dormir, pero sí que duran el día, como si fuera un CAIPI, pero de ancianos. Claro, pero o sea, también que es posible hacerlo. Si hay fundaciones que lo hacen, ¿por qué el Estado, que es el más grande, no lo puede hacer? O sea, que felicito esa iniciativa. Que es el más grande y que ese es su rol. El rol del Estado es nivelar la desigualdad y no tener una estructura de cuidados para las personas envejecientes es catalizar la desigualdad. Porque eso quiere decir que Ariel y Nicole, que tienen ciertos privilegios, pueden pagarle a una persona para que cuide a sus padres o a sus tíos. Pero ¿y el que no tiene? Es así. ¿Tú sabes qué es lo que pasa eso? Hace que las mujeres salgamos masivamente del mercado laboral antes, porque los cuidados todavía recaen sobre nosotras. Entonces, no tener un sistema nacional de cuidados empobrece a la mujer. Y tenemos que resolver eso, porque la mitad de la población no puede quedarse rezagada. El desarrollo pasa por desarrollar a las mujeres. ¿Y qué tú has visto en este gobierno que haya trabajado a favor de las mujeres? ¿Qué políticas públicas tú puedes destacar de este gobierno? Y si no lo está haciendo, pues, ¿qué tú le propones? Yo quiero destacar el trabajo que está haciendo la ministra de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, con las casas de acogida. Si tú eres una mujer que está en una situación de violencia o una adolescente, puedes marcar asterisco 212 y podrás reportar tu emergencia y podrás acudir a una casa de acogida. Si tú no sabes dónde están, es porque ese es el punto, que tu agresor y que nadie que te haya hecho daño sepa dónde están. Así que la idea es que llames y que sobrevivas, porque se puede sobrevivir de la violencia. Se acogen a estas mujeres en situación de violencia y son hogares de paso para que ellas puedan restabilizarse emocionalmente, físicamente y puedan conseguir una comunidad de apoyo, una red de apoyo, un espacio seguro. ¿Están funcionando actualmente? Y están funcionando actualmente. Es una de las luces de este gobierno. Algo que me ha decepcionado muchísimo de este gobierno, aparte de eso, y tengo que reconocer que la ministra de la Mujer ha ido en contra de su propio gobierno en ese sentido, es el rechazo a la aprobación de las 3 causales de su bancada, que es mayoría en el Congreso. Este gobierno ganó con una promesa de aprobar las 3 causales. Y si tú ganas hablando de que vas a aprobar las 3 causales, es porque a tu votante le interesa que se aprueben. Cuando hablo de las 3 causales, hablo de la despenalización del aborto en 3 ocasiones especiales o específicas en la República Dominicana, ya que está totalmente prohibido abortar. Y esas 3 excepciones son muy importantes porque se tratan de preservar la vida y la dignidad de la mujer. Dignidad porque no estamos obligando a ninguna niña abusada y violada a ser madre. No debería ser, ella debería decidir si quiere o no continuar con el embarazo. Y vida porque son 2 excepciones que permiten interrumpir el embarazo si este pone en riesgo tu vida o si dentro de ti se confirma que ya no dará vida extrauterina. Y este gobierno ganó, Ariel, con esa promesa. Y luego cuando llegó al gobierno dijo que no. Bueno. Que no va a forzar, que no puede imponer, pero se imponen otras cosas.
Es así. en la aprobación de ese Congreso. Entonces, ha sido bastante decepcionante para mí como mujer ciudadana, como activista y como política. Y a eso yo también voy al Congreso, a ser coherente. Por eso yo soy transparente con mi agenda, con lo que pienso y con lo que defiendo. Nicole Pichardo va a ser coherente aquí en esta silla y en la silla del hemiciclo, siempre. Y por eso cuento con la vigilancia de mis votantes y de la ciudadanía. Nicole, hay muchas corrientes que le han llamado ahora a los progres. Ese es el nombre que le han puesto. Yo no estoy de acuerdo con los motes. Y a ustedes, en el Partido Acción Democrática, lo han sindicado que son los propulsores de esa línea ideológica aquí en la República Dominicana. Incluso ustedes llevan un candidato que es abiertamente gay, que va como regidor en el Distrito Nacional. Está Acción Democrática promoviendo una agenda internacional hacia la falta de valores, la destrucción de la familia y a promover que los niños también puedan elegir cuál es su ideología. Respóndenos esa pregunta luego de la pausa. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de regreso y como siempre, la pregunta picante la dejamos ahí para el final del bloque. Ahora retomamos aquí conversando con Nicole Pichardo, quien es aspirante a diputada por el Partido Opción Democrática en la provincia Santo Domingo, específicamente para Santo Domingo Oeste. Entonces, estamos viviendo unos tiempos donde se está dividiendo la sociedad entre conservadores y progresistas. Ahora tenemos los que hablan de las causales, los que hablan en contra de las causales. Y bueno, Opción Democrática, que ha sido un partido que ha demostrado ser un partido que cree en ser abierto, tiene una ideología abierta, ha tenido ataques de otros compañeros que se dedican a la comunicación en otros espacios y han determinado que es un partido progre, de progres. Bueno, entonces yo le pregunto a Nicole, ¿es verdad que Opción Democrática anda dirigiendo una agenda internacional a favor de destruir la familia, como han dicho otros? Para nada, en Opción Democrática lo que estamos es trabajando por un gobierno progresista y a mí me encanta la etiqueta progresista porque eso quiere decir que yo quiero que la sociedad progrese. Yo no veo nada malo en ¿pero eso. eso qué significa? Claro, progreso. ¿Y qué significa un gobierno progresista? Un gobierno que entienda el valor de lo público, el valor de que funcione lo público, que entienda el rol del Estado como nivelador de la desigualdad y catalizador del desarrollo. No, porque es el progresismo político. Tú sabes que ahora al progresismo que le están planteando lo han querido sindicar exclusivamente al tema de las ideologías sexuales y a las libertades del cuerpo de las damas. Bueno, yo creo que eso es querer. Yo creo que hay una distorsión entre lo que es progresismo político y ahora otro tipo de progresismo. A eso es que se está refiriendo la mayoría de la gente. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de explicarlo. ¿Por qué? Porque eso es reducir el progresismo como ideología a una cuestión identitaria. Y esto no solamente se trata de una cuestión identitaria. Sí. Esto se llama una cuestión de una agenda pública de progreso. ¿Qué significa un gobierno progresista? Nosotros tenemos una candidata a presidenta, Virginia Antares Rodríguez, y siempre estamos hablando de cómo se vería un país gobernado con una perspectiva de agenda pública que le dé valor a lo público. Un sistema de salud pública que arranque con una inversión inicial quizás un poco mayor que la que tiene ahora para ir reduciéndose progresivamente, pero mejorando los servicios públicos. ¿Cómo se ve un gobierno progresista, una educación pública que funcione, que sea emancipadora, que prepare a los niños y a las niñas y a los estudiantes, adolescentes para el mercado laboral de hoy, pero también para que ellos mismos sean propulsores de un nuevo mercado laboral? Que se creen otros tipos de economía. Hablamos de economía naranja. ¿Se está enseñando economía naranja en las escuelas? La respuesta es no. Y el Estado, yo soy de la que cree que el Estado... No se está enseñando economía ni transparente. Exacto. Entonces, el Estado está en todos lados, Ariel. El Estado está en la escuela pública. El Estado está en la directora de esa escuela pública. El Estado está en cada enfermera que te recibe en un hospital público. Esa agenda de dignificar lo público, de entender que el desarrollo de un país pasa por diversos actores, pero que dentro de esos actores, el Estado no es cualquier actor, sino que tiene una responsabilidad enorme niveladora que no hemos sabido ponernos de acuerdo. O sea, la clase política actual no ha sabido ponerse de acuerdo en qué es lo que importa. Y eso es lo que hace un gobierno progresista, pone el desarrollo de lo público en el centro. Eso no quiere decir que no se van a tomar en cuenta otras iniciativas, porque repito, por ejemplo, el sector privado es vital para crear desarrollo y bienestar en la República Dominicana, pero no puede ser el único y tiene que trabajar junto con el Estado. Entonces, no es verdad
que la desigualdad que tenemos en República Dominicana es aceptable. Hay fuentes de desigualdad aceptables y hay fuentes de desigualdad inaceptables. ¿Tú entiendes que hay discriminación en la República Dominicana? Claro que sí, que hay discriminación y hay desigualdad. ¿En Claro que hay cuáles discriminación y aspectos desigualdad. pudiéramos analizar aquí? Hay discriminación de género, eso lo hemos hablado muchísimo en las mujeres, y podemos hablar de la brecha salarial que existe. Hay una diferencia entre cuánto percibe una mujer en el mismo puesto y cuánto percibe un hombre en el mismo puesto. Además de que eso es un tema monetario, también es un tema de roles. O sea, mientras Ariel está sentado en una oficina, por ejemplo, tu contraparte mujer que ocupa el mismo puesto que tú quizás estás concentrado en la oficina y en el trabajo, pero ella está pensando en falta pan, se acabó la leche, hay la tarea de los niños. Toda esa desigualdad de asignación de roles fuera del trabajo se traduce y pasa en el trabajo. Y pasa también en la política. O sea, las últimas semanas nosotros fuimos testigos de un triunfo enorme que me hace muy orgullosa haber sido parte de eso, que fue que las mujeres políticas nos aliamos, más de 40 partidos distintos, para pelear por nuestro derecho a la participación política en condiciones de igualdad. Y lo logramos porque lo hicimos interponiendo un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque había discriminación. No están los partidos cumpliendo con... No lo están haciendo y los partidos no están trabajando. Los partidos no están trabajando para darles a la mujer el espacio que a ella le corresponde por su trabajo. Tú que estás en política y yo que estoy en política, yo sé que sin la mujer en la base no se gana. Sin la mujer organizando base, mujer y juventud no se gana. Es la punta de lanza de todos los candidatos. Y entonces, ¿por qué no están en la cúpula tomando decisiones esos dos grupos? Hay que crear políticas de incentivo para que la mujer también participe. Yo te digo que para mí, y esa es mi opinión personal, que la mayor equidad será cuando no exista ninguna cuota, sino que la participación se dé de manera espontánea, pero en lo que eso llega habrá que tener... Pero es que se da. Habrá que tener establecido. Se da de manera espontánea. De hecho, esa cuota no es una cuota femenina, es una cuota de género. Es de género. De hecho, yo voy a trabajar por una boleta en el futuro que de verdad los hombres van a pelear por estar en la boleta. Y van a decir, ya entiendo el sentido de la cuota. Yo quisiera ver esa pasa en cuota opción democrática. Invertida, porque siempre dicen 60-40 es el 60 del hombre y el 40 de la mujer. ¿Y por qué? Yo quisiera verla invertida. Exacto. Eso pasa en opción democrática. Y lo veo en muchos partidos que todavía el día de hoy están cogiendo lucha para completar esas boletas porque le faltan mujeres en muchas demarcaciones. Y están, pero no hay políticas para entender que no es verdad que somos iguales a la hora de participar en política. Por el tema de la desigualdad que pasa fuera dentro del partido. Incluso nosotros las mujeres somos la cara de la pobreza en el mundo. O sea, dentro de la gente pobre, las más pobres somos las mujeres. No, es que hasta la forma de hacer política es hasta abusiva. Imagínate una mujer en un mano a mano, en un barrio, metida. No es lo mismo que un hombre, porque la mujer también es un poco vulnerable en algunos aspectos. Claro, son desigualdades que tenemos que tomar en cuenta. El tema del manoseo, el tigueraje, la cosa, tú sabes. Y nos vemos expuestas también a otros riesgos que ustedes no se ven expuestos por la misma cultura machista y patriarcal. O sea, no es lo mismo, Nicole, tomar el metro que Ariel tomar el metro. De hecho, se hizo una denuncia de mujeres que están siendo acosadas en el metro. ¿Cuándo los hombres han denunciado eso en el metro? Porque también al hombre lo acosan y eso claro, pero no lo denuncian. ¿Y tú sabes por qué no lo denuncian? Porque se burlan de ellos. ¿Y tú sabes lo que es eso? Machismo igual. Por lo que las mujeres feministas peleamos también. Sí, eso es verdad. Cuando un hombre va a poner una denuncia en la fiscalía, la primera burla se la hace la secretaria o el secretario. Y eso no está bien. Y eso no está bien. No, tenemos que apostar a una sociedad más justa. Más igualitaria. Más igualitaria, equidad es la palabra, porque tampoco la igualdad a veces es equitativa, porque lo que es mucho para ti es poco para mí, exacto, aunque nos lo den igual. De ahí viene el equilibrio en la conformación de la boleta. Siempre me ha gustado una gráfica que siempre anda en las redes sociales con unos libros y diferentes personas viendo un estadio. O sea, cada quien tiene una cantidad de libros acorde a su estatura. Y esa es la equidad, claro, tratar de que cada quien tenga la herramienta con la que puede contar. Nicole, iniciativas en el Congreso que están pendientes y que tú vas a ir a luchar, porque lamentablemente ya queda esta legislatura y la que viene antes de que lleguemos. En el cambio, antes de que lleguen. ¿Tú crees que se pueda cumplir con algunas expectativas en estas dos legislaturas pendientes o habrá que esperar ya agosto de 2024 para ver una nueva camada de diputados? Yo me voy a permitir ser un poco desesperanzadora en eso, porque yo me he dado cuenta que yo trabajé 2 años dentro del Congreso y ya la vara estaba muy bajita. Ya era un triunfo que el legislador asistiera a las sesiones. ¿No van? Ahora en el año preelectoral van menos. ¿Cómo se va a avanzar con la mora legislativa? ¿Por qué eso no lo hacen público? Se ha hecho público y José Horacio lo ha denunciado. Incluso
salió una nota de prensa del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, diciendo no vamos a sesionar menos porque todo el mundo está en labores electorales. Y yo me pregunto, ¿cómo avanza un país que en el año preelectoral se paraliza? Bueno, pero le van a pagar menos a los No diputados. le van a pagar menos, le van a pagar el mismo sueldo. Porque una persona que trabaja en cualquier empresa privada, si no va, le descuentan esos Exacto. días. No, y es cancelado también, ¿entiendes? Entonces, me permito ser un poco desesperanzadora. Al ritmo que vamos, no creo que avancemos mucho y por eso es que tenemos que ir al Congreso otras personas que hacemos otro tipo de política, que tenemos un compromiso mayor y entendemos por qué las leyes y la labor del Congreso define todos los días el país que queremos ser y que priorizamos ese trabajo. ¿Qué yo quiero trabajar cuando llegue al Congreso? Terminar de aprobar la licencia de paternidad. Y Eso no se para mí aprobó. todavía está en comisión, va para el Senado. Pero yo pensé que se había aprobado ya en la Cámara No, de Diputados. todavía está en la Cámara, tiene que ir al Senado y es una iniciativa que están esperando padres por momentos. O sea, a mí me han escrito que mi esposa está embarazada y da luz en agosto. Hasta yo la estoy esperando para ver si busco el varoncito. Ahí está. Si queremos, por eso los gobiernos progresistas sí trabajan para la familia, porque estamos pensando en los padres de la familia, estamos pensando en las mujeres de la familia, estamos pensando en las cuidadoras de la familia. Y si eso no es trabajar para la familia, pues yo no sé lo que es. Yo creo que hay un sector empresarial que se está oponiendo a esa ley porque entiende que va a perder. No, por el contrario, el empresariado dio el paso antes que el Estado. Está La aprobado. mayoría de las empresas tienen, entonces. la mayoría de las empresas multinacionales que generan muchos ingresos en este país ya tienen licencia de paternidad y más tiempo que el que estamos proponiendo. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tiene la retranca para que esta ley no se apruebe? Bueno, es que imagínate, Ariel, si no van. Es que no van los diputados. Bueno, señores, ustedes lo están escuchando aquí. Y es una persona que trabaja o ha trabajado dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, Nicole, el tema de las 3 causales. Yo sé que en todos los programas te preguntan lo mismo. Yo te voy a cambiar esa pregunta. ¿Usted cree que será posible? Yo no sé si con este Congreso o con el que viene. ¿Tú crees que la República Dominicana verá algún día aprobado en un código o en una ley especial, como lo quieran hacer, las 3 causales? Claro que sí. De hecho, las 3 causales ya están despenalizadas socialmente. La mayoría de la sociedad dominicana dice respaldarlas. Hay encuestas que lo confirman. Hay marchas multitudinarias que lo confirman. Ahora, tenemos que cambiar ese Congreso porque ese Congreso es mucho más conservador y a veces hasta atrasado que la sociedad que dice representar. Si hay una discrepancia entre la gente que dice apoyar las 3 causales y la gente que está en el Congreso tomando las decisiones, entonces tenemos que mejorar ese Congreso. Y ese Código Penal es importantísimo para la República Dominicana porque entonces tiene otros puntos neurálgicos que a nosotros nos importa subsanar. Ahí está el tema de la jurisdicción penal militar. ¿Quién quiere crear tribunales a los militares especiales? Como que no son ciudadanos, más que otra cosa. Bueno, eso es otro tema. Pero yo, hablando de ese Código Penal, que es que yo siento que ese código estaba siendo boicoteado desde la misma clase política, porque son las clases políticas las que llevan a los congresistas ahí. Si un partido hoy gobernando dice que va a hacer una ley para beneficiar una persona que por no ser ingeniero y no puede ocupar una institución se le cambió una ley, ¿cómo es que un gobierno no es capaz de reunir a esos congresistas y decirle yo tengo un compromiso con la población, yo necesito aprobar este proyecto? Entonces, quiere decir que es una doble moral que hay de los gobernantes. Es una politiquería Entonces, y es un ping-pong con la voluntad del pueblo. Es un manejo que ya la gente debe darse cuenta que hay un teatro detrás de esto. Pero yo quiero plantear, hay un modelo, hay un procedimiento que establece la Constitución que está virgen en la República Dominicana, que es el referéndum. Se habla de que falta la ley, del procedimiento. ¿Por qué no cambiamos la estrategia? Y es una propuesta para ustedes, los que aspiran a diputados o senadores. Vamos a plantear ya el reglamento del referéndum y vamos a someter al pueblo la aprobación de este tema, porque nunca lo vamos a ver lograr. Eso es una muy buena pregunta. José Horacio preside la Comisión de Desarrollo Humano que tenía a cargo el estudio del referéndum consultivo y aprobatorio, y también era un reto convocar el quórum para esa comisión. Es que no van tampoco. Mientras yo trabajaba ahí, y creo que José Horacio me va a matar por decirlo, pero era un reto convocar el quórum para esa Comisión de Desarrollo Humano, para este proyecto que es tan importante. Entonces, se hicieron vistas públicas.
se ha estudiado en la comisión y se rindió informe recientemente, o sea que llevan 3 años de trabajo. Y es verdad que toma tiempo, tampoco podemos pensar que las piezas legislativas se aprueban en bola de humo, no, porque no es lo que queremos. Queremos preservar la institucionalidad democrática del país. Pero que ese atraso se deba a ausencias es insólito. Por eso es que yo tengo que ir al Congreso. Por eso es que tenemos que ir al Congreso. Tú me estás diciendo una cosa aquí que yo estoy con la boca abierta, porque una cosa es... Se rindió informe incluso. Una cosa es que no te aprueben un proyecto por una línea política, por un tema de ideología, y otra cosa es que sea por negligencia, de que tú no asistas a una sesión. Bueno, ese es uno de lo que se le paga muchísimo dinero. Claro, ese es uno de los factores que juega un peso importante en el tiempo de aprobación. Pero también hay otros factores. Por ejemplo, ese proyecto de ley de referéndum es bastante complejo, porque modifica otras leyes que también son importantes. Y el equipo técnico se ha tomado su tiempo con su debido derecho, y qué bueno que lo está haciendo, para estudiarlo de la mejor manera, la OFITRE, la Oficina Legislativa. Sí. Pero sí es un reto lograr ese quórum. Y yo le insto a la ciudadanía que seamos más atentos, que antes de echar ese voto, el 19 de mayo del 2024, por lo menos en las congresuales y las presidenciales, busquemos ese candidato que ya está en el Congreso. ¿Cuántas ausencias tiene? ¿Cuántas iniciativas depositó? ¿Cuántos proyectos de ley codepositó o copropuso con otro diputado? ¿A cuántas comisiones pertenece y a cuántas ha asistido? Toda esa información está pública y abierta en la Cámara, en la oficina, en el portal de la Cámara de Diputados. ¿Por qué, Ariel? Porque una persona que no hace su trabajo, yo no creo que merezca volver a ocupar una silla en representación de ningún territorio. Hay que hacer una evaluación del desempeño de nuestros legisladores. Mira, yo creo que fue a Julito Jacín que escuché decir que este era el peor congreso de la historia de la República Dominicana. Antes tú veías un congreso, tenía ahí un Vido Medina, tenía una Minú, tenía de todos los partidos, tenía este muchacho de los Vinchos, o sea, había una diversidad, había unos intelectuales ahí adentro, y ahora vemos un congreso que se ha ido descomponiendo. No quiero criticar a nadie por su profesión, ni por su oficio, ni por lo que haya sido antes de ser legislador, pero se supone que todo el que va allá debe tener una preparación mínima, y si no la tiene, buscar tenerla, ya luego que llegó a la posición, porque de verdad que al final quien pierde es el país. Nicole, tú estás en una demarcación muy pobre. Yo sé que tú tienes un reto muy importante, y yo quisiera que tú le hables a esos electores de Santo Domingo Oeste. Yo sé que a ti te dicen mucho, ¿y por qué no fuiste por el distrito? ¿Cómo te fuiste por ahí si tú no tienes dinero para esa candidatura, para sostener eso? Sino que tú le digas, invites también a ese electorado a que formen parte de lo que ustedes le llaman la nueva política. La buena política, porque nuevo no siempre significa mejor, pero bueno siempre significa bueno. La buena política. Bueno, a mí me causa mucha gracia cuando me dicen, ¿y por qué tú no corres por el Distrito Nacional? Primero, porque yo no soy del Distrito Nacional. Yo crecí desde los 5 años ahí en la circunscripción número 4, Santo Domingo Oeste, y ahí estoy viviendo, y ahí vive la persona más importante para mí. Y creo que es un terreno muy fértil, porque hay una ciudadanía deseosa de no ser ya una circunscripción olvidada. Yo me he dado cuenta en esos 8 meses de campaña que en todos los lados hay personas, votantes, dispuestas a escuchar y votar por las ideas y a no renunciar a su poder, porque cada vez que una persona te ofrece dinero por tu voto, te está queriendo arrebatar tu poder. Y nosotros no podemos permitir eso. Votar es poder, y yo me he dado cuenta que la circunscripción número 4, Santo Domingo Oeste, está lista para demostrarlo en las urnas. Yo estoy muy agradecida con el apoyo que ha tenido esta candidatura. Me he sorprendido, pensé que iba a ser más retador. Lo que ha sido retador para mí es gestionar tanto apoyo, y yo quiero invitar a toda persona que vive en Herrera, Mano Guayabo, Alameda, Parabé, Ato Nuevo, que si usted también cree que merecemos vivir mejor, eche ese voto por mí el 19 de mayo del 2024. Bueno, señores, ahí está Nicole Pichardo. Estamos aquí en De la Semana. Queremos invitarlos ya para que sigan en sintonía en BTV, Canal 32. De la Semana se despide, pero será hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga. Gracias por el espacio. Bye.